Hola a todos, vamos a corregir el examen de lengua que hicimos el otro día. Bueno, el primer apartado era el de comunicación, en el que os preguntaba la clasificación de los textos, que se clasificaban en 5 categorías y que los describierais brevemente y con un par de ejemplos. Pues bien, en eso no nos vamos a entretener mucho porque lo teníais aquí. Después del texto de Amundsen Conquista el Polo Sur, pues justo empezamos con la teoría y ahí tenéis clasificación de los textos, los 5 tipos de textos, con su pequeña breve explicación y ejemplos. Eso era estudiárselo y ya estaba. Luego, la segunda pregunta era explica en qué consiste que un texto sea coherente y esté bien cohesionado. Y no te olvides de señalar qué implica esto. Pues en la misma página teníamos un poquito más abajo, teníamos este cuadro. Aquí estaba lo que es la coherencia, la cohesión, qué significa eso y qué implica. Y además eso mismo lo habíamos trabajado con ejercicios un poquito más abajo y esa teoría, por lo tanto, pues también me serviría. Vale, el tercer ejercicio, más práctico. Reescribe estas oraciones con conectores que signifiquen lo mismo que el que está en cursiva. Los conectores, acordaos, son estos los que hemos trabajado. Vamos a poner un poquito más grande porque nos va a hacer falta. Vale, pues ahí teníamos los conectores. En el primer caso nos decía no se puede realizar, es decir, es imposible que lo hagamos. Pues ¿cuáles van a ser conectores similares? Pues lo teníamos ahí, los de ejemplificar. Es decir, esto es, o sea, aquí están, los que aclaran o explican. Pensemos en una ciudad, por ejemplo, en Barcelona. Pues en lugar de, por ejemplo, lo buscábamos en el mismo cuadro, los de ejemplificar, aquí está, y pues pongamos, pensemos en una ciudad concretamente o en particular, o pongamos por caso, en Barcelona. La tercera, en mi opinión te equivocaste. Pues en lugar de poner en mi opinión, podríamos poner desde mi punto de vista, yo creo que, considero que. Y la última, por último, os pido que tengáis muy presente lo que os he explicado. Pues tendríamos que cambiar ese por último por algún conector que terminase el discurso. Pues en lugar de por último, que estaba aquí, pues para finalizar, para terminar, para concluir, en definitiva, en conclusión, bueno, cualquiera. Con este mismo cuadro tendríamos que hacer el siguiente ejercicio. Simplemente era de rellenar huecos. Aquí lo que veis en verde, pues bueno, era una línea para que vosotros escribierais. En el siguiente texto faltan algunos conectores. Una vez leído, escribe los que hagan falta sin que se repita ninguno para que el texto esté bien cohesionado. Vale, pues os encontrabais. Una carta. Decía, estimadas familias, hueco, me gustaría presentarme. Soy Óscar, profesor de lengua de este colegio. Vale, pues para empezar, tendríamos que rellenar esto. Cualquiera de esos me valdría. Antes de nada, me gustaría presentarme. En primer lugar, me gustaría presentarme. Para empezar, me gustaría presentarme. O, por un lado, me gustaría presentarme. Todos estos los tenemos aquí, en ordenar el discurso. Vale, una vez que me he presentado, seguía diciendo, había un hueco aquí y soy también tutor de un grupo de Batch 2. Pues además, asimismo, al mismo tiempo, soy también tutor de un grupo de Batch 2. Entonces, aquí había un dato. Tutor de un grupo de Batch 2 y este curso acabará en su etapa escolar. Sabemos que los de segundo de bachillerato pues ya se marchan a la universidad o a los módulos o a donde vayan, pero es la misma idea. Por lo tanto, estoy repitiendo lo mismo. Un grupo de Batch 2, este curso acaba. Así que necesito uno de estos conectores, es decir, esto es o sea. O sea, perdón. El siguiente hueco. Quiero indicaros una serie de pautas para que vuestros hijos saquen un buen resultado en mi asignatura. Ya os he dicho que soy profesor de lengua, ¿eh? Pues buscamos el conector y, en segundo lugar, por otro lado, vale, el que más os cuadre. Es importante que apunten todo en la agenda y que prevean qué deben entregar y qué día. Y aquí veo un hueco. Los trabajos de lengua, redacciones, exposiciones orales no se preparan en media hora. ¿Y qué conector me haría falta aquí? Pues pienso, es importante que apunten todo en la agenda y que prevean qué deben entregar y qué día. Los trabajos de lengua no se preparan en media hora. Pues esto me indica el motivo.
ya que los trabajos de lengua no se preparan en media hora, puesto que, dado que, porque. Y luego sigo con los trabajos de lengua. Empiezo a hablar de una buena redacción. Aquí entonces me hace falta un conector que ejemplifique. Por ejemplo, o concretamente, o pongamos por caso, una buena redacción puede suponer entre 2 y 3 horas de trabajo en casa. Y me falta la consecuencia ahora. No es conveniente que se deje para el último día. ¿Qué conector me hará falta aquí? Así que, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, no es conveniente que se deje para el último día. Ahí había un punto. Hueco, vuestros hijos os digan habitualmente que no tienen nada que hacer. Aquí me hace falta un aunque, a pesar de que vuestros hijos os digan habitualmente que no tienen nada que hacer, ya han hecho los deberes en clase, pues aquí que falta uno que implique una causa, ya que han hecho los deberes en clase, o porque han hecho los deberes en clase, o puesto que han hecho los deberes en clase. No les creáis. Hueco, siempre hay libros que leer, exposiciones orales que preparar o sesiones de Duolingo para recuperar. Entonces, ¿cuál es la causa de que no les creáis? Ya que, puesto que, dado que, siempre hay libros que leer, exposiciones orales que preparar. Vale. Y ahora ya, un último párrafo que tenía también un hueco aquí. Me gustaría pediros que les dejaseis libertad con sus quehaceres y que ellos empiecen a ser responsables. Pues por último, o finalmente, o para terminar, o para concluir, o para acabar. Cualquiera de esos me sirve. Veis que en principio no era tan difícil, ¿verdad? El siguiente ejercicio, el número 5. El de causa y consecuencia, que estuvimos trabajándolo bastante en clase. Os iba diciendo yo oraciones y con causa, vosotros me explicabais que era una causa y luego le dabais la vuelta y la transformabais en consecuencia. Vale, pues aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que identificar si en estas oraciones hay una causa o una consecuencia y marcarlo a la derecha. Y si había una causa, había que transformarla a una oración con una consecuencia. Vale, pues vamos a ver. La primera. Estoy cansado puesto que ayer subí al Gorbea. Vemos aquí el conector, puesto que ayer subí al Gorbea, entonces eso me indica una causa. ¿Cómo lo transformo? Pues le tengo que dar la vuelta. ¿Cómo le doy la vuelta? Quito el conector de aquí y lo que está al final, bueno, al final lo que indicaba la causa ahora va a ser la consecuencia. Ayer subí al Gorbea. ¿Y cuál es la consecuencia? Así que estoy cansado. Vemos cómo en esta primera lo importante era estoy cansado y luego me indica la causa, y en la de las consecuencias al revés. Lo importante es ayer subí al Gorbea y la consecuencia es que estoy cansado. Bien, la siguiente oración. Esta es la más complicada. El cómo, acordaos, os lo dije en clase, también indica una causa. Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo que pasa es que esta causa se indica al principio. Como no venías, me he ido. Lo importante aquí es que me he ido. ¿Y cuál es la causa? Como no venías. ¿Por qué no venías? Ya que no venías. Entonces aquí tenemos causa. Y ahora hay que darle la vuelta. No venías. ¿Y cuál es la consecuencia? Por lo tanto, así que, por consiguiente, me he ido. Vamos a la tercera. Me han dicho que es un libro fantástico, ¿vale? Esto es lo principal. Y la consecuencia, así que me lo voy a leer. Y ahora, ¿cómo transformamos eso para que indique una causa? Me lo voy a leer. ¿Y cuál es la causa de que te lo vayas a leer? Puesto que me han dicho que es un libro fantástico. La cuarta. Las normas ortográficas no son algo opcional. Esto es lo importante. ¿Cuál es la consecuencia? Por consiguiente, hay que cumplirlas. Ahí tenemos, consecuencia. ¿Y cómo le damos la vuelta? Hay que cumplir las normas ortográficas. Y ahora, ¿cuál es la causa? Ya que no son algo opcional. Y vamos a la última. Cállate. ¿Y por qué te tienes que callar? ¿Cuál es la causa? Porque estoy hablando yo. Ahí lo tenemos escrito. ¿Y cuál es la manera de darle la vuelta? Estoy hablando yo y ahora vamos a poner la consecuencia. Por consiguiente, o por lo tanto, o así que, cállate. ¿Vale?
Y por último teníamos un ejercicio de vocabulario. La nota va aparte. Y bueno, teníamos ahí 10 palabras o expresiones que habíamos trabajado en clase. En primer lugar, sacado del texto de Amundsen, teníamos que significa un lugar inhóspito. ¿Os acordáis de aquí del texto de Amundsen? Vamos a ver. Aquí. Llegó al punto más inhóspito del planeta. Vale. Pues inhóspito es poco acogedor. A partir de aquí nos había aparecido en el libro la palabra septentrional y yo aproveché, aquí, para explicaros lo que significaba meridional, oriental y occidental. Y os pregunté cuál es la parte más meridional de un país. La parte meridional es la del sur y la vertiente occidental de los Pirineos es la parte del oeste. Es decir, vamos a ver, si estos son los Pirineos, la parte septentrional de los Pirineos sería la parte del norte, la parte meridional sería la del sur, la parte occidental, estos son los Pirineos occidentales y estos serían los Pirineos orientales. ¿Vale? Eso lo apuntamos en el cuaderno. Os expliqué también que era entregar sendos informes disciplinarios. Sendos es uno a cada uno. Es decir, yo llevo en la mano 2 y le entrego uno al alumno A y otro al alumno B. Afrontar un problema. Pues lo teníamos en el texto de Amundsen también. Afrontar un problema. Pues estaba por ahí. Aquí. Afrontar es hacerle frente. Sufrir un revés es sufrir un contratiempo. Asistir a un meeting político, esto ya aparecía con los tipos de textos, el texto argumentativo, asistir a un meeting político escrito así, no es una palabra en inglés, no es meeting terminado en G como habéis puesto algunos. Un meeting es un discurso que tiene el objetivo de conseguir votos, es decir, cada vez que los políticos, vamos a ver, cada vez que los políticos salen ante un montón de gente a hablar, pues intentan convencerles de que ellos son los líderes ideales. Eso es un meeting político, ¿vale? Ahí tenéis a Obama. Dar una conferencia es dar una charla especializada. Ahí tenemos a un hombre dando una conferencia de prensa. Hacer una escala en un viaje es hacer una parada intermedia. Os conté lo de los aviones, que muchas veces para ir de un sitio a otro tenemos que parar. He buscado vuelos pues de Bilbao a Fuerteventura y tenemos vuelos directos y tenemos vuelos con escala. Por ejemplo, vamos de Bilbao a Madrid, hacemos escala en Madrid, es decir, paramos, nos bajamos del avión y seguramente nos montemos en otro avión y ese otro avión luego nos lleva a Fuerteventura, ¿vale? Eso es hacer una escala, una parada intermedia. Podemos hacer una o dos o bueno, si vamos más lejos, pues supongo que más. Y por último, una victoria pírrica. Es una victoria que casi no merece la pena, puesto que se pierde mucho en la batalla. Hablamos, si no me equivoco, de una victoria del Athletic contra el Barça, una victoria pírrica en la que, vale, sí, hemos ganado los 3 puntos, pero eso no nos hace ganar la Liga ni entrar en Champions. Se nos han lesionado los 2 delanteros importantes, el portero pues también acaba lesionado, es decir, casi no ha merecido la pena, ¿vale? Eso es una victoria pírrica. Y bueno, chicos, pues esto era el examen. Un saludo.